Oh Señor Jesús, gloria al Señor, queridos hermanos y hermanas, por la misericordia del Señor una vez más estamos aquí, en este programa de verdad y vida, para poder disfrutar de estas inescrutables riquezas de Cristo. Así que, queridos hermanos y hermanas, vamos a comenzar, como siempre, orando al Señor, pidiéndole que Él nos dé dirección, que Él nos dé su palabra, que Él nos hable conforme al deseo de su corazón, y queremos ejercitar nuestro espíritu y dejar de que el Señor sea el que nos guíe en esta mañana. Señor Jesús, gracias que tú eres lo más maravilloso que tenemos. Señor, en esta mañana acudimos a ti como nuestra fuente de vida. Señor, y abrimos nuestro corazón para que tú nos hables en esta mañana, para que tú nos dé palabras de vida eterna, palabras de aliento, palabras de consuelo, aún palabras que toquen nuestros corazones, para que podamos volvernos por completo a ti y dejar de vivir en nuestra vida natural, en nuestro ser caído. Oh, en esta mañana pedimos que tú, como dice en Romanos 12, renueve nuestra mente, Señor, y no queremos conformarnos a este siglo, sino queremos ser llenos de ti. Por eso en esta mañana, límpianos con tu sangre preciosa. Sabemos y somos conscientes donde tú nos has puesto, Señor, en tu iglesia, en tu cuerpo. Tú nos has hecho miembros tuyos. Oh, Señor, y como miembros de tu cuerpo, queremos ser lo que tú eres, queremos vivir tu vida, queremos hablar tus palabras. Señor Jesús, háblanos tú en esta mañana, y te pido por todos los radioyentes, Señor, para que tú toques sus corazones. Oh, y en esta mañana decimos como dijo el apóstol Pablo, por esta causa, doblamos nuestras rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que tú nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Oh Señor Jesús, gracias Señor. Amén, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, la semana pasada empezamos una serie de mensajes, el cual se titulaba El nuevo hombre, el cual es uno solo. Y es el que cumple el propósito de Dios que Él tuvo al crear al hombre. Él tenía un propósito al crear al hombre y es crear un solo y nuevo hombre. El enemigo se infiltró y el enemigo nos dividió, nos hizo independientes, nos hizo muchas personas, pero el deseo de Dios es que Él quiere ser una sola persona, con una sola vida, con una sola mente, con una sola voluntad y con un solo propósito. Y eso Él lo quiere lograr a través de su iglesia, la cual es su cuerpo, y Él ha puesto la plenitud de Dios. Todo lo que es Dios hoy está en la iglesia, es la iglesia. Y el mensaje 1, esta ya la segunda parte de este bosquejo que se titula El propósito eterno de Dios y el nuevo hombre, el cual es uno solo. En el capítulo 2 de Efesios ya leímos que derribó toda pared intermedia de separación. Había dos grupos de personas, estaban los judíos y estaban los gentiles. Una vez que este Cristo rico y maravilloso, Él vino a recobrar al hombre, Él derribó toda pared intermedia de separación con el propósito de hacer que los judíos y los gentiles sean totalmente uno. ¿Cómo se puede lograr? Por medio de esta vida maravillosa que el Señor ha puesto dentro de nosotros, y ahora nosotros no vivimos por nosotros mismos, sino vivimos por medio de esta persona viviente que mora dentro de nosotros, los cuales somos los que vamos a cooperar con Dios para traerle de regreso y podamos edificar su iglesia. Y esto realmente
queridos hermanos, el primer punto de Romano que leímos la semana pasada fue el siguiente, que dice que el propósito eterno, es decir, el propósito eterno, Dios tiene un plan, Él tiene un deseo, Él tiene un propósito, y ese propósito es eterno, eso no lo puede cambiar, por muchas cosas que hayan ocurrido, el enemigo se haya infiltrado en la carne del hombre, Cristo realmente tiene un propósito eterno y eso lo va a llevar adelante. Y el propósito de los siglos es el plan eterno que Dios hizo en la eternidad pasada. En la eternidad pasada, antes de la creación y antes de la creación del hombre, Él tuvo un deseo en su corazón. Y ahora vamos a ver donde nos quedamos la semana pasada, que en la letra B dice así: cuando la eternidad pasada hubo un concilio, la Trinidad divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu, como que tuvieron una comunión, una conferencia, tuvieron una conversación entre ellos con el propósito y la intención de crear al hombre a la imagen de Dios. Por eso dice la letra B, dice, la frase hagamos al hombre revela que se celebró un concilio entre los tres de la deidad con respecto a la creación del hombre. Es decir, con respecto a la creación del hombre hubo un concilio, hubo una conferencia entre la Trinidad Divina, y entonces dijo así, en Génesis 1:26, yo no me canso de verdad, os digo, hermanos, de leer estos versículos. Algunos nos dicen, ¿no tenéis otros versículos? Claro, estamos en este tema, tenemos que remachar realmente para que esto se pueda hacer vida en nosotros y se pueda realmente grabar y llegar a ser las mismas células en nosotros para que podamos ser aquellos que vivimos y expresamos a Dios. Dice, y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo ganado, sobre toda la tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Es maravilloso. Hagamos, al hombre. El hombre es la centralidad de todo el universo. Señor Jesús, es maravilloso. Hay un versículo en Zacarías que dice así, que Dios creó los cielos, fundó la tierra, dice, y formó espíritu dentro del hombre. Es decir, lo más importante del hombre es el espíritu del hombre. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y Dios como espíritu, Él quiere morar en nuestro espíritu. En los cielos hay muchas galaxias, pero Dios no se entretuvo a describir las galaxias, sino Él dijo que creó los cielos. Y también dice que fundó la tierra. En la tierra hay muchas cosas, pero Él dijo la tierra. Y en el hombre hay muchos miembros, muchas funciones, pero Él dijo y formó espíritu dentro del hombre. Qué maravilloso de que hoy tenemos un espíritu para que el espíritu del hombre sea lo que contiene el espíritu de Dios. Uno dice, la decisión de crear al hombre fue tomada en la eternidad pasada, lo cual indica que la creación del hombre tuvo como fin el propósito eterno del Dios triuno. Qué maravilloso que nosotros llegásemos a ser, digamos, el propósito de Dios que había en la eternidad pasada. En Efesios 3:9 dice, y de alumbrar a todos, para que vean cuál es el propósito, el plan de Dios, la economía de Dios,
del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. El propósito de Dios es que Él quería dar a conocer al hombre la intención y el deseo de su corazón. Y dice el 10, a fin, dice, que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, como su cuerpo, como ese solo y nuevo hombre. Dios quiere dar a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las autoridades en los lugares celestiales. Y sigue diciendo el 11, estoy en Efesios 3:11, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora Dios quiere dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Por medio de qué? De la iglesia. No por medio de fulano, no por medio de este apóstol, no por medio de este evangelista, no por este profeta, no por la iglesia. Dios no quiere gigantes espirituales ya. Dios no quiere realmente hombres. Él quiere un hombre, pero un hombre corporativo. Él quiere dar a conocer por medio de la iglesia. El 2 dice, la intención de Dios al crear al hombre era llevar a cabo su economía divina, digamos su plan, su propósito, a fin de que Él pudiese impartirse en el hombre. Ese es el deseo de Dios desde un principio. Por eso Dios, cuando creó al hombre, lo creó y lo puso delante del árbol de la vida, para que lo que el hombre al comer contuviese a Dios mismo. Esto es algo maravilloso. Oh Señor Jesús, gracias. Y hay aquí un versículo que dice primera de Timoteo 1:4, dice, ni presten atención a mitos, ni a genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que el propósito y el plan de Dios que se funda en la fe, esta fe que es Cristo mismo. Dejámonos de mitos, de historia, de crítica. Queridos hermanos, nosotros hemos sido llamados. Dios mismo derramó su sangre en la cruz para redimirnos, para comprarnos, para producir la iglesia. Y ahora nosotros necesitamos ser aquellos que cooperamos con Dios y oramos a Dios y decimos, Señor, cuenta con nosotros. Queremos ser uno con tu mover, con tu deseo, con tu intención. Queridos hermanos, esto es maravilloso. En Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y mora en nosotros este espíritu que levantó a Jesús de los muertos, Él mora en nosotros, dice, aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Por medio de este espíritu, como hablaba en el principio, que Dios creó al hombre a su imagen y lo creó con un espíritu que formó espíritu dentro del hombre. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que dice que Él, por medio de la morada de Dios como el espíritu en nuestro espíritu que es mezclado, ahora ese espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Así que el Espíritu de Dios, Él está obrando y tenemos que decir, Señor, quiero mirar a cara descubierta, quiero ser transformado, como por el Señor Espíritu, a tu imagen y a tu semejanza. Señor, yo quiero ser lo que tú eres, quiero llegar a ser tu réplica, quiero llegar a ser tu expresión. Oh, Señor Jesús, maravilloso. Amén, Señor Jesús. La letra C dice, Dios creó al hombre a su propia imagen, conforme a su semejanza. Dios creó al hombre
conforme a su semejanza. Señor Jesús, es maravilloso la parte A de este. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Maravilloso, Señor Jesús, maravilloso el poder ver la intención y el deseo que Dios tenía en su corazón. Y de esta letra C tenemos el punto 1, que dice que la imagen de Dios se refiere al ser interno de Dios, es decir, que es la expresión de la esencia interna de los atributos de Dios, de los cuales los más prominentes son el amor, la luz, la santidad, la justicia. Qué maravilloso, queridos hermanos. Necesitamos introducirnos en esta historia de Dios, que hemos llegado a ser parte de su historia. Es maravilloso, queridos hermanos. Necesitamos ver este asunto, o este punto, o lo voy a, dice, de los cuales, Señor Jesús, dice que son las partes internas de Dios, los cuales, los más prominentes, nosotros necesitamos funcionar en el amor. Necesitamos amarlo. El amor se tiene que manifestar en nosotros. Dice que el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Necesitamos amar. La luz, necesitamos brillar. ¿Cómo? Nosotros podemos ser limpios, revestidos por medio de este Cristo maravilloso. ¿Y qué más? La santidad. Nosotros necesitamos ser santos, apartados para Dios. Y la justicia. Necesitamos ser esos justos, Señor Jesús. Y aquí tienes los versículos. Dice los versículos de estas 4 cosas: el amor, la luz, la santidad y la justicia. Primera de Juan dice 4:8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que necesitamos estar en amor. Y dice también, dice Juan 1:5, dice: y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. ¿Te das cuenta? La imagen significa en cuanto las partes internas de Dios, que los atributos más elevados es el amor, la luz. Dice que en él no hay ninguna tiniebla. En Apocalipsis dice: los 4 seres vivientes, dice, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor, por dentro, dice que estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, del que era, del que es y del que ha de venir. ¿No es maravilloso esto? La santidad. Santo, Santo. En Primera de Pedro, el apóstol Pedro, creo que es versículo 13 del capítulo 1, dice: sed santo, así como nuestro Padre que está en los cielos es santo. Dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solamente tenemos el amor, tenemos la luz y tenemos la santidad. Dice también en Jeremías, dice: y en sus días será salvo. Judá, Israel habitará. Seguro, dice, y este es su nombre, con el cual será llamado Jehová, justicia nuestra. ¿Te das cuenta? Maravilloso. Cristo nuestra justicia, Cristo nuestra santidad, Cristo nuestra luz, Cristo nuestro amor. Y por eso Él creó al hombre a su imagen en cuanto a sus partes internas. El punto 2 dice: y la semejanza de Dios, que se refiere a la forma de Dios. Dice que se refiere a la forma de Dios. Esto está en Filipenses 2:6.
es la expresión de la esencia y la naturaleza de la persona de Dios. Por eso habla imagen y semejanza. Filipenses 2:6 dice, el cual existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Maravilloso, creado en la forma de Dios. Señor Jesús, oh, qué maravilloso. Hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Por eso hablamos, este tema es sobre un solo y nuevo hombre. Punto 3 dice, Dios creó al hombre como la duplicación de sí mismo, a fin de que el hombre tenga la capacidad de contener a Dios y expresarlo. ¿No es esto maravilloso? Dios, Señor, Dios creó al hombre a su duplicación, somos la duplicación de Dios, a fin de que el hombre podamos tener la capacidad de contenerlo y expresarlo. Contener su imagen y expresar su semejanza. Maravilloso, Señor Jesús. Segunda de Corintios 4:6 dice, porque el mismo Dios que dice, de las tinieblas resplandecerá la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Maravilloso. Pero mira lo que dice en 2 de Corintios 4:7, pero tenemos, hermano, estos versículos es para comerlo, para rumiarlo, para digerirlo y que se aplique en todo, como digo, las células de nuestro ser y se pueda expresar. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, porque realmente nosotros somos barro, pero estamos siendo transformados por medio de este tesoro que ha sido mezclado en nuestro espíritu y que ahora se está impartiendo y añadiéndonos y nos está haciendo a la misma imagen y semejanza de Dios mismo. Dice que en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que si alguien cree ser algo en la vida de la iglesia, no es nada. Como decía la semana pasada, todos nosotros somos hermanos. Oh, esto a mí me anima y me alienta a de que Dios no hace acepción de personas. Y si alguien tiene algún don, alguna función elevada, amén, maravilloso, es porque se da más al Señor, es porque Dios lo ha escogido y es porque Dios quiere expresarse a través de él y quiere realmente ser ese modelo para que muchos podamos seguir también ese modelo como al apóstol Pablo. El apóstol Pablo llegó a decir, sed imitadores de mí. ¿No es maravilloso? Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Queridos hermanos, nos atrevemos algunos a decir, a algunos hermanos y hermanas, sed imitadores de mí. O nosotros tenemos que llegar a ser la expresión viviente de este Cristo, donde no hay judío, donde no hay esclavo, donde no hay libre, donde no hay fariseo, no hay nada, sino que realmente Cristo. Esta mañana leía un libro y entonces el hermano compartía en ese libro que en la vida de la iglesia no hay mistura, no hay mezcla, hay Cristo, es 100% Cristo, por eso Él nos está limpiando, nos está purificando, nos está santificando por medio del lavamiento del agua en la palabra, para que Él se la pueda presentar a sí misma como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga y sin nada semejante. Esta es la novia, que Él está embelleciéndonos, Él no está realmente no maquillándonos, sino Él mismo se está impartiendo, porque el maquillaje es algo falso. Una mujer se maquilla, se echa su maquillaje, pero una vez que te quita el maquillaje, te quedas tal como tú eres. Así, Él se está añadiendo a nosotros para que lleguemos a ser lo que Él es. Amor, luz, santidad, justicia. Amén.
sea de nosotros. Dice, en 2 de Corintios 3:18, este versículo me encanta. Este versículo, necesitamos orarlo, todos los versículos, porque es maravilloso. Dice, mas nosotros, los apóstoles, los profetas, la mujer del pastor, no, mas nosotros todos, a cara descubierta, nosotros todos, oh Señor, nosotros todos, a cara descubierta, mirando, ¿y qué más? Y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu. 1 de Corintios 3:18. Estos son versículos que yo le llamo perlas, perlas que necesitamos disfrutarlas. Amén, Señor Jesús. Bueno, entramos a la letra D. Dice que Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, porque su intención era entrar en el hombre y ser uno con el hombre. Oh, Señor Jesús, esto me anima y me alienta, queridos hermanos y hermanas. Oh, a ser uno con el hombre. Maravilloso. Señor, dice el versículo 3:17, capítulo 3 de Efesios, versículo 17, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe. ¿Qué es la fe? La fe no es lo que tú crees. La fe, una persona viviente de Cristo, dice que la fe vino por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. ¿Y la palabra quién era? Cristo. Y Él quiere hacer su hogar en nuestros corazones por medio de la fe, a fin de que podamos estar bien, dice, arraigados y cimentados en amor. Efesios 3:17, este es el corazón del corazón de la Biblia. El libro de Efesios es el corazón de la Biblia. Es un libro donde Dios nos revela su deseo, su intención, donde nos da a conocer el misterio de su voluntad. Señor Jesús. Pero dentro de este libro que es Efesios, que es el misterio de la Biblia, dentro de este libro hay un versículo que es el misterio de los misterios. Es Efesios 3:17, de que Él quiere hacer su hogar en nuestros corazones por medio de la fe, con el propósito de que estemos bien arraigados y cimentados en amor. La letra E. Oh, queridos hermanos, yo podría ir muy corriendo, pero no tenemos prisa. Este bosquejo está lleno de vida. Estos bosquejos fueron realmente elaborados por hermanos que tienen un corazón para Dios, hermanos que realmente están por la economía y por el propósito de Dios, y hermanos que realmente están dados por completo al Señor y están muy bien elaborados. Estos bosquejos, esta conferencia se dio en el 2018. Una conferencia es más bien un entrenamiento para hermanos, pero también sirve para las hermanas, para todos los miembros de su cuerpo. La letra E dice así: Dios creó al hombre a su misma imagen, a fin, con el propósito, escucha, dice, a fin de que por medio de su economía, de su plan, de su propósito, el hombre pueda recibir su vida y su naturaleza, y de ese modo nosotros podamos llegar a ser su expresión. ¿No te alienta esto? Yo no sé, pero yo, este bosquejo es para disfrutarlo. Aquí damos a la mediación, damos un correo electrónico, damos un número de teléfono y damos también un WhatsApp. Si usted quiere este bosquejo, aún ya con los versículos ya incluidos ya y todo también, y el extracto que viene al final, una porción de unas 6 hojas,
yo te lo puedo enviar, Así que puedes escribir al WhatsApp que tenemos en el 637 87 99 66. Si ahora no te da tiempo de cogerlo, en el intermedio que paramos después de la canción, damos estos números y estos datos. Señor Jesús, maravilloso. Hay aquí unos versículos que hemos leído antes, dice, ni presten, por eso dice, no presten atención ni a mitos, ni a genealogías, dice, ni genealogía, dice, interminable, que esto lo único que acarrea es disputa, más bien que el plan y el propósito de Dios que se funda en la fe. Así que nosotros necesitamos introducirnos en Cristo mismo. En Juan 3:16, este versículo es muy conocido, pero qué profundo que es. Dice, porque de tal manera, hermano, de tal manera. Es como si el apóstol, aquí escribiendo, dijo, porque de tal manera. ¿Qué manera? ¿Qué manera, hermano? Dice que Dios amó al mundo. Dios amó al mundo. De tal manera que dice que Él dio a su Hijo unigénito. Él tenía un único hijo. Y Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos nosotros, todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, querido hermano, o tu amigo que posiblemente has sintonizado, no por casualidad, sino que Dios quiere hablar a tu corazón. Si tú abres tu corazón y tú crees en este Señor, Él va a entrar dentro de ti, porque Él de tal manera te amó que ha dado a su Hijo unigénito con el propósito para que todo aquel que no cree, dice, no perezca, no se pierda, sino más que tenga ¿qué? Vida eterna. Vida eterna, dice en segunda de Pedro, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas para que nosotros podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo? Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia de los muchos pecados. ¿No es maravilloso esto? Y otra vez viene aquí el versículo dice, mas nosotros todos, a cara descubierta y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, ahora nosotros estamos siendo transformados a la misma imagen, de gloria en gloria, a la misma imagen, ¿cómo? Por el Señor Espíritu. Señor Jesús, esto es maravilloso. Bueno, queridos hermanos, ya llevo casi media hora, vamos a escuchar una canción y os pido de verdad que estéis muy atentos, muy pendientes a esta canción y después para coger el teléfono o el correo electrónico o el WhatsApp para que puedas recibir una versión recobro del Nuevo Testamento gratuita, un lote de libros de 7 libros, o si quiere también, como he dicho, recibir este bosquejo con sus versículos incluidos y todo, que esto es un tesoro. Así que escuchemos esta rica canción. Hasta pronto. Trascendiendo en tu nombre, la victoria.
Jesucristo, nombre amado, eres bálsamo al dolor. En tu nombre conquistamos el glorioso Salvador. También estamos enviando gratuitamente y sin compromiso, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro con un bosquejo con su contenido y una colección de 7 libros. Todo esto os lo podemos enviar si nos llama al teléfono 951 094 888 951 094 888. También tenemos correo electrónico evida4 con número @gmail.com, evida4 @gmail.com, y el número de WhatsApp en el cual podéis escribirnos también y darnos vuestro comentario o pedido es el 637 87 99 66, 637 87 99 66. Todo esto os lo enviamos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, hermanos y hermanas, seguimos después de este anuncio que habéis escuchado en cuanto a la versión recobro y este lote de libros que regalamos, así que podéis escribir la verdad. Bueno, seguimos aquí y estamos ahora en el punto número 1 de la letra E. Terminamos con el versículo que nosotros todos mirando a cara descubierta. Qué maravilloso de que podemos ser transformados a la misma imagen como por el Señor Espíritu. El Espíritu realmente es el que nos está transformando y santificándonos. Dice el punto número 1. Puesto que nosotros fuimos creados según, escucha, la especie de Dios. Antes de seguir, claro, dice aquí la especie de Dios, porque antes del versículo 26, ahí Moisés, que fue el que escribió este libro, guiado por el aliento y el soplo de Dios, él escribió que él había creado todas las cosas según su género, y escucha, dice, según su especie. Y si cada animal tiene una especie, una rama, el león, la leona, el tigre, el gallo, la gallina, el conejo, la rata, todo está según su especie. Las aves, según su género. Pero cuando Dios llegó a crear al hombre, Él nos creó según su especie. Por eso dice aquí, puesto que nosotros fuimos creados según la especie de Dios, nuestras virtudes humanas tienen la capacidad de contener los atributos divinos, porque tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Somos de la especie de Dios. Señor Jesús, maravilloso. En 2 de Corintios dice, yo pues Pablo os ruego, por la mansedumbre, dice, y ternura de Cristo, yo, que según vosotros, estando presente, soy tan poca cosa entre vosotros, mas ausente, soy osado para con vosotros. Señor Jesús, y dice el 11, dice el versículo 2:11, dice, por la veracidad de Cristo que está en mí, dice, que no se me impedirá esta mi gloria, que en las regiones de Acaya, Señor Jesús, ¿no es esto maravilloso? No se me impedirá, dice, esta mi gloria,
Maravilloso. El punto 2 dice, que Dios creara al hombre a su imagen. Esto significa que Dios creó al hombre con la intención de que el hombre llegase a ser una duplicación de Dios, la reproducción de Dios con mira a su expresión corporativa. Esta reproducción es lo que alegra a Dios, porque ella se parece a Él. Queridos hermanos, yo no sé vosotros, pero yo quiero hacer un voto hoy, decir, Señor, yo quiero ser tu expresión. Señor, yo quiero ser aquel que alegra tu corazón. Dice, porque ella se parece a Él. La iglesia es Cristo. La iglesia es Cristo. Por eso cuando Pablo iba por el camino de Damasco, dice que respiraba amenaza de muerte. Dice que él iba para, digamos, presar a todo aquello que invocara este nombre. Pero se le presentó el Señor y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué no le dijo, por qué persigue a esta gente que creen en mí? No, dice, ¿por qué me persigue? Pablo vio el cuerpo, él vio la iglesia, de que la iglesia era Cristo mismo. Por eso quien toca a uno de los miembros de la iglesia, si tú no amas a tu hermano, si tú criticas a tu hermano, tú estás criticando a Cristo. Lo siento, pero es así. Es que el hermano no importa. Tú no eres quien para decirle nada a tu hermano. Tú no eres quien para pensar nada de tu hermano. Aún si él está haciendo algo, tú tienes que orar por tu hermano. Oír a él con espíritu de mansedumbre y restaurarlo. Tú no puedes entrar en la crítica, y esto lo estoy diciendo a mí mismo también, que yo lo estoy compartiendo con vosotros, pero como si yo me estuviese predicando también a mí mismo, porque esto no está en mí, en mi naturaleza caída. Siempre tendemos a entrar en la crítica, pero esto se tiene que acabar, se tiene que terminar, porque cuando nosotros estamos tocando a un hermano, estamos tocando a Cristo mismo. Queridos hermanos, no es cualquier cosa. Por eso Jesús le dijo a Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, porque a uno de estos que tú estás persiguiendo es miembro de mi cuerpo. Yo lo he comprado con un precio de sangre que he derramado en la cruz. Hermano, esto no es poca cosa, lo siento. Oh, Señor Jesús, gana más de nosotros. El Señor tiene que ir ganando más de nuestro ser caído y extendiéndose a nosotros. Nosotros necesitamos realmente amarnos los unos a los otros, a los hermanos. Dice, esta reproducción alegra a Dios, porque ella se parece a Él, habla como Él y vive como Él. ¿No es maravilloso que nosotros podamos hablar como Él, vivir como Él y ser la duplicación, la réplica de Cristo aquí en la tierra? Oh, Señor Jesús, yo pudiera estar compartiendo muchas batallas en el Antiguo Testamento y poner de ejemplo esto hacia esta gente y esto pero qué maravilloso de que podamos estar hablando de Cristo como nuestro modelo y como nuestro patrón. Él dijo, ejemplo os he dejado para que ahora andéis en mis pisadas. Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra, pero él cayó a la tierra, no cae a la tierra y muere, él queda solo. Pero dice, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24, pero si muere, él murió. Y llegamos a ser la duplicación. Fuimos engendrados por Dios mismo, por medio de su muerte y su resurrección.
y dice que llevó mucho fruto. Es decir, cuando un grano de trigo cae en la tierra y ese grano de trigo es tratado por la tierra y se abre y se corrompe, pero dentro de ese grano libera una vida divina, que sale una espiga. Por eso dice en Primera de Pedro que él fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. En su cuerpo que traía de carne fue corrompido, fue roto allí en la cruz, pero dentro de él, dentro de ese cuerpo, había una vida divina y resucitó con un cuerpo vivificado, transformado, donde ya no tenía limitación, donde ya no tenía sed, donde ya no tenía hambre, ya no él lloraba, sino que él podía traspasar a las paredes y se le apareció a sus discípulos y le dijo: no temáis, yo soy, no soy ningún fantasma, no soy. Meted mi mano, mira mis manos, ahí está agujereada, mira mi costado, está abierto. Y dice que le sopló el aliento de vida y recibieron el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo. Oh, maravilloso. Sigo. En Romanos 8:29, aquí vamos a ver la duplicación. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él fuese el primogénito, ya no era el unigénito. ¿Habéis escuchado? ¿Habéis visto que antes yo leí el versículo 3:16 de Juan, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que Él dio, entregó a su Hijo, ¿qué? Unigénito, para que aquel unigénito llegase a ser el primogénito y producir muchos hermanos. Dice, porque convenía aquel, para quien y quien son todas las cosas, que al llevar muchos hijos a la gloria, dice, perfeccionase por los sufrimientos al autor y la salvación de ellos. Señor Jesús, dice en Primera de Juan 3:1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mira cómo termina el versículo: y lo somos. Para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Oh, por eso el mundo, dice, el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. Pero una vez que nosotros conocimos a Cristo, oh, esto es maravilloso. Podemos conocernos unos a otros y disfrutarle. Señor Jesús, dice, amado, eso lo dice en Primera de Juan 3:2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, y sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, porque le veremos tal como Él es. Amén. Seguimos. Oh Señor Jesús, entramos al punto Romanos 3. Ya nos quedan aproximadamente unos 5 minutos y vamos a ir resumiendo un poco, pero no voy con mucha prisa, digamos, para terminar este bosquejo, porque este bosquejo tiene muchas riquezas, muchas riquezas. Dice el punto Romano 3, dice el tercer punto romano, dice, para que ejerzan dominio y llenar la tierra y sojuzgarla. Dice, y ejercer dominio. Eso es lo que Dios desea. Él quiere ejercer el dominio a través de ti, a través de mí. Él quiere que la sojuzguemos y echemos al diablo de aquí de la tierra para establecer su reino. Ya Juan dice que él estaba en el Espíritu y fue llevado a un monte grande y alto. Dice que él vio descender la santa ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. Él está descendiendo
Y sin embargo hay muchos cristianos que quieren ir al cielo, y el cielo está descendiendo, Él está creciendo y quiere establecer su reino aquí en la tierra, y ejercer dominio, Señor Jesús. Por eso dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dice, y ejerce dominio sobre los peces del mar. Y hoy día no tenemos dominio ningún, un mosquito o una mosca, y no nos deja tranquilos, no podemos. Pero qué maravilloso, todo esto va a estar sujeto. Oh, Señor Jesús, dice, ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado y sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra. ¿Quién es el que se arrastra sobre la tierra? Ya sabemos. Y qué maravilloso que dice el 28, y los bendijo Dios. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición. Si tú lees Efesios capítulo 1, el versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y ejercer dominio. Otra vez dice, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve en la tierra. Maravilloso. La letra A dice, la intención de Dios al otorgar dominio al hombre es sojuzgar al enemigo de Dios, a Satanás. Dice que se rebeló contra Dios. Satanás se rebeló contra Dios. Él se rebeló contra Dios. Señor Jesús, maravilloso. Necesitamos ejercer el dominio de Dios, de verdad. Dice, lo que se arrastra sobre la tierra tipifica a Satanás. La serpiente, así como a sus ángeles y demonios que le siguen. Sí, dice aquí en Génesis 1:26 otra vez, hagamos al hombre. Pero seguimos para adelante, queridos hermanos, necesitamos ejercer. En Génesis 3:1 dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Y dijo a la mujer, ¿es cierto que ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y Jehová Dios, en el 3:14 dice, Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita eres, más que todo el ganado, y más que todos los animales del campo, y sobre tu vientre andará, y del polvo comerá todos los días de tu vida. Por eso, hermanos y hermanas, os voy a revelar aquí un secreto. Dice, te arrastrará, y desde ahora en adelante te alimentará del polvo. ¿De qué fue creado el hombre? Del polvo de la tierra. El hombre ha llegado a ser alimento para el diablo. Por eso Cristo, Él vino, Dios mismo, y se introdujo en el vientre de María, y estuvo 9 meses allí confinado allí dentro. Pero cuando Él dio a luz María, lo que dio a luz fue Jehová con nosotros, Emmanuel. Dios se había encarnado. Él estaba en el infinito ayer, pero Él llegó a ser finito en un hombre. Dentro de Jesús habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Jesús era el tabernáculo de Dios, contenía a Dios. Por eso a Dios nadie le vio jamás. Sino ¿quién? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, dice Juan 1:18. Así que Dios estaba con nosotros. Y el hombre llegó a ser animales para el diablo. Por eso Él dijo, generación de víboras. ¿Hasta cuándo? Queridos hermanos, necesitamos realmente ver este asunto y vivir a Cristo.
expresar a Cristo y ser la representación de Cristo aquí en la tierra. Ser la representación, su dúplica aquí en la tierra, hermano. Y dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Dice, y el dragón se paró delante de la mujer para dar a luz, que estaba para dar a luz. ¿Sabe? Esa mujer es la iglesia. Y hoy, por medio de todas estas cosas, estamos en dolores de parto. La iglesia está en dolores de parto y va a dar a luz un varón. Y ese va a regir con vara y va a vencer al dragón. Y el dragón era la serpiente antigua. Se había transformado, fíjate, se había intensificado. Pero la mujer, dice aquí, mira, dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como lo diese a luz. Pero después estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y pelearon con sus ángeles, dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo, y Satanás, el cual engaña a toda la tierra habitada, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Por eso, queridos hermanos, necesitamos ver todo este asunto, lo que Dios quiere lograr, un solo y nuevo hombre. Tenemos que sufrir pérdidas. Es que este me ha hecho, es que este se ha ido de aquí, es que ha formado otra iglesia. No, esto es mentira, no ha formado nada. Aquí nadie forma nada. La iglesia somos nosotros. Qué maravilloso, por eso necesitamos, oh, queridos hermanos, subir al monte y comprar madera para edificar la iglesia. Dice en Mateo 25:41, y entonces dirá también, los de la izquierda, dice, apartaos de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Dice, el Señor Jesús dijo en Lucas 10:19, dice, aquí os doy autoridad. Él nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Dice, nada os dañará. Así que, queridos hermanos, yo me voy a parar aquí porque necesitamos ejercer esa autoridad. Pero esa autoridad es Cristo mismo dentro de nosotros. Como digo muchas veces, en Mateo 16 Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que, queridos hermanos y hermanas, gracias por este tiempo de verdad que el Señor me da para poder compartir estas palabras tan alentadoras, tan animadoras. Oh Señor Jesús, por eso necesitamos que Cristo haga su hogar en nuestros corazones y se intensifique en nosotros y se extienda en todo nuestro ser y podamos decir, amén, Señor Jesús, cuenta conmigo, soy uno contigo. ¿No es maravilloso esto? Una pequeña oración. Señor Jesús, gracias por cada radioyente, gracias por cada hermano o hermana que escuche este audio. Señor, pedimos que tú nos fortalezcas, como dijo el apóstol Pablo, fortalece nuestro hombre interior, para que sean fortalecidos con poder nuestro hombre interior, por el Espíritu que mora en nosotros. Fortalece nuestro hombre interior para llevar a cabo, Señor, tu plan, tu propósito, y declaramos en esta noche, en esta mañana, de que somos uno contigo y uno con tu mover en toda la tierra. Amén.